nos encontramos en nuestra materia Análisis e Interpretación del Entorno Económico Global, realizando este debate con el fin de plantear, conocer y exponer las diversas posturas y argumentaciones que tienen los sectores que intervienen en la economía mundial sobre los pros y contras del libre comercio y la globalización. Para ello, contamos con la participación de John Alexander Martínez, representante de la Organización Mundial del Comercio, Camilo Ocampo, quien representa el movimiento activista antiglobalización, Miguel Ángel Vides, representante del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, y María del Pilar Hernández, periodista en entorno político y económico, moderadora del debate. A continuación, detallaré las reglas que vamos a seguir para este debate. Nuestro debate se desarrollará en dos bloques. El primero, en un bloque con 4 cuestionamientos sobre globalización y libre comercio. El segundo bloque, con 3 afirmaciones sobre la lectura del artículo Lo que aprendimos de la crisis económica mundial. Para dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos propuestos, cada participante contará con 1 minuto para su argumentación. En cada intervención sonará una alerta 10 segundos antes de finalizar y al término de las 3 intervenciones por cada pregunta se contará con 20 segundos para una contrarrespuesta si alguno de los participantes así lo requiere. Bueno, una vez conocidas las reglas, daremos inicio al desarrollo de nuestro debate con el siguiente cuestionamiento, sobre lo que es la globalización y el libre comercio. Para ustedes, señores, ¿cuáles creen que fueron los factores que dieron origen a las organizaciones que ustedes representan durante la primera ola de la globalización? Le doy la palabra al señor John Alexander Martínez, representante de la Organización Mundial del Comercio. Buenas tardes, María del Pilar. Sí, Buenas tardes. teniendo en cuenta que la primera ola de globalización finalizó a inicios del siglo XX, la cual se caracterizó por el aumento del comercio internacional, los movimientos de capitales y las migraciones masivas, se puede entender que la Organización Mundial del Comercio nace con la necesidad de una regulación internacional para el comercio de bienes y servicios, siendo así fundamental para establecer un comercio justo y que ayude a todos los comerciantes a nivel mundial. Los orígenes de la Organización Mundial del Comercio se remontan a la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT en el 47, aquel mecanismo fue responsable entre 1948 y el 94 por la creación y gestión de las reglas del sistema multilateral de comercio. La Organización Mundial del Comercio inició sus actividades el 1 de enero del 95. El objetivo de la Organización Mundial es ayudar a los productores de bienes y servicios a llevar adelante sus actividades regulando los 164 países miembros que integran la organización. Finalizó su intervención, muchas gracias. Le doy paso a la argumentación del señor Camilo Campo, activista del movimiento antiglobalización. Muchas gracias, María del Pilar. Buenas tardes para todos los demás miembros del panel. Mucho gusto. El primero es el de proteger definitivamente la industria local de los fuertes embates de la competencia internacional, particularmente de la competencia desleal como la venta de productos a pérdida, llamada dumping, y el desarrollo de mayores capacidades productivas. Esta definitivamente es una práctica muy común en las naciones del siglo XIX, precisamente bajo el criterio de proteger para fomentar nuestra propia industria a través de la limitación a las importaciones y al fomento de los sectores que producen los insumos para otras industrias. La fuerte recesión de los años 30 nos han llevado en consecuencia a los países a proteger nuestra propia industria y a reducir el intercambio por considerarse nocivo para la propia economía. Muchas gracias. Bueno, agradezco su participación, a pesar de que para dar continuidad al último argumentación de esta pregunta, le doy la palabra a Miguel Ángel Vides, representante del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia. Buenas tardes, al igual que al señor Camilo Ocampo y al señor John Martínez. La verdad, para poder resolver esta pregunta, me baso un poquito en la historia y decimos que la difícil situación que atravesó nuestro país por la llamada guerra de 2010, sumado a una serie de conflictos internos y la dificultad de la conexión entre las regiones, esto produjo un atraso para que entráramos a la primera ola. Pero si bien
Se contó con ese atraso de una vez entramos, lo realizamos de una buena forma, con políticas de Estado que aceleraron la construcción de la infraestructura, como fue el Banco Central Independiente y un gasto público pequeño y controlado. Como bien lo expresa Jeffrey Williamson, el proceso de globalización, al combinar unos flujos de capital, de mercancías y de personas entre los países, requiere y dan origen a que existan instituciones nacionales para que con base en unas políticas se puedan regular estas actividades, las cuales van a resultar muy beneficiosas para el país en general. Agradezco su intervención y quisiera preguntarle si tienen algún comentario o una contrarrespuesta frente a lo que han debatido. Pienso que por el momento no. Me parece que los argumentos han sido bastante convincentes de las otras partes y es completamente válida su posición. Ok, entonces continuamos con la siguiente cuestionamiento, que es: ¿cuál es su posición acerca de los impactos sociales de los tratados de libre comercio? En este caso le doy la palabra al señor Camilo Alfonso, representante del movimiento antiglobalización. Gracias, María del Pilar. Mira, los tratados de libre comercio implican una serie de oportunidades al desarrollo bilateral, pero siempre que las condiciones de ambos países, si bien nunca van a ser iguales, sí sean similares. Pero cuando dos países se enfrentan en desigualdad de condiciones, que es lo que muy seguramente ocurre, uno de los dos tendrá que poner la mayor cuota mediante la exportación de commodities y exportación de productos del sector primario para posteriormente enfrentarse a la importación de productos manufacturados y con un valor agregado, lo cual crea una fuerte desbalanza en el comercio, en el trabajo, en la inversión de capital y en consecuencia en el crecimiento económico y social. Hay un asunto importante que deberían tener en cuenta y es que la distribución de la riqueza es una de las mayores afectaciones que conlleva este mismo libre cambio. Pues tenemos que en 1870 la nación más rica del mundo tenía 9 veces solamente la renta per cápita que la nación más pobre en ese momento. A cambio, en 1990 la más rica ya tenía el 45 veces más renta per cápita que la nación. Okay. En 1998 la renta per cápita en Estados Unidos, medida en términos de poder adquisitivo, es de más de $30,000 año por persona. La de la Unión Europea es de solamente 20,000, mientras que la del África subsahariana es inferior a $600 persona año. Es decir, la renta per cápita de Estados Unidos es casi 50 veces más que la de África y de Europa es 35 veces más que la de África. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Le doy paso entonces a la argumentación del señor Miguel Ángel Víez. María Pilar, muchas gracias. Comparto en parte lo que dice el señor Camilo Ocampo acerca de que estos tratados toca saberlos aprovechar, pero toca saber capacitar a nuestros emprendedores. Mira que los tratados de libre comercio han resultado muy favorables para nuestro país, pero la necesidad de insertarse competitivamente en las cadenas de valor global hace que nuestra población se tenga que capacitar para así poder ser más competitiva. Y eso lo hemos podido apreciar desde la apertura que realizó el presidente Gabriel en los años 90. Otro factor que muy pocos pueden apreciar es que estos tratados de libre comercio le dan institucionalidad y mucha seriedad a las relaciones internacionales de los países. ¿Esto en qué nos ha beneficiado a nosotros? En que muchas organizaciones procedentes de estos países han llegado a Colombia y se encuentran en numerosas zonas que la verdad pues, o regiones que son bastante vulnerables y están dando una valiosa ayuda a estas comunidades y incentivando a que ellos hagan proyectos productivos. Ya para finalizar, pues pienso que para que nuestro país logre que realmente beneficiarse es incentivar a que nuestros emprendedores adquieran una cultura exportadora y de innovación. Y esto obviamente de la mano a políticas de financiamiento de empresas, así como la infraestructura, María Pilar. Ok, para finalizar este cuestionamiento, le doy la palabra a John Alexander Martínez. Por favor, nos da su argumentación sobre la pregunta, sobre la misma pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Muy atento a lo que comentó Camilo y Miguel. De acuerdo a eso, pues tenemos que los tratados de libre comercio firmados a nivel mundial han sido mecanismos muy importantes
para establecer las reglas que se han requerido en la evolución de las necesidades para adquirir bienes y servicios producidos fuera de los países, donde se pueda tener un equilibrio económico que permita optimizar fuera los recursos, siendo las importaciones un beneficio para adquirir los bienes y servicios que son más costosos producirlos al interior de cada país, y del mismo modo establecer un mecanismo libre y regulado para aquellos productores que tienen bienes y servicios exportables. Es muy importante tener presente que la Organización Mundial del Comercio regula a nivel mundial más del 80% del tráfico comercial, siendo garante de cada uno de los tratados firmados entre los diferentes países con el fin de proteger los comercios locales e internacionales. Por último, tengamos en cuenta que la visión de la Organización Mundial del Comercio es ser la organización internacional que tiene por objetivo principal la apertura del comercio para beneficio de todos. Muchas gracias. Sí, señores. Quería pedirles un inmenso favor, es que por favor que tengamos en cuenta los tiempos que definimos para cada una de las argumentaciones, y así continuamos entonces con el tercer cuestionamiento de este bloque, que es: ¿cuáles consideran ustedes que sea el aporte desde su organización para disminuir el impacto negativo de la globalización en aquellos países que no cuentan con las bases de educación, estabilidad y organización? Le concedo la palabra al señor Miguel Ángel Vides, representante del Ministerio de Industria y Comercio. María del Pilar, sin lugar a dudas, mediante el diseño de políticas creadas por un estudio juicioso, las cuales permitan atacar todas estas causas estructurales que no nos hacen competitivos frente a otros países. Políticas que logren mejorar todo el aparato productivo e institucional del país, para que así de esta forma logren nuestras empresas dinamizarse en la creación de cadenas de valor globales. Ya tenemos regiones como lo que son Bogotá, Atlántico, Quindío, Antioquia, entre otras, que se han esforzado en que los trabajadores de las actividades productivas de cada una de ellas vengan y se estén especializando, y ellas ya están teniendo un impacto positivo aprovechándose pues de estos tratados de libre comercio. Es por esto que es muy necesario por parte del gobierno central la elaboración de políticas descentralizadas que incentiven, pero sobre todo que orienten a los gobiernos departamentales y locales a que especialicen a toda la cadena inmersa en los productos o servicios que tienen la viabilidad de éxitos en sus regiones. Muchas gracias, señor Miguel Ángel. Continuamos con la participación de Camilo Alfonso Campo sobre este mismo cuestionamiento, por favor. Bien, muchas gracias. En definitiva, lo primero es identificar aquellos sectores que se deben proteger mediante la sustitución de importaciones. Esto para desarrollar la industria. Necesitamos definitivamente a todo nivel desarrollar la industria mucho antes de exponerla a una fuerte competencia, particularmente identificar aquellas industrias de insumos para el sector agropecuario y manufacturas livianas. Esto, lo siguiente, es la cooperación internacional para fortalecer las capacidades en cuanto a la formación para el trabajo y el desarrollo tecnológico, y obviamente las habilidades de los territorios para responder a las necesidades del entorno internacional. Y finalmente, considero que fomentar la inversión interna o externa para que la industria nacional en todos los países desarrollen sus propias capacidades como proveedores de insumos internamente, para luego empezar a trabajar en la exportación de excedentes. Muchas gracias, señor Camilo. Y continuamos por último con John Alexander Martínez sobre este mismo cuestionamiento. Por favor, nos regala su argumentación. Sí, señora. Es claro que la organización a su interior tiene en cuenta todo lo que han mencionado nuestros otros panelistas, Camilo y Miguel Ángel. Es importante iniciar esta respuesta con un dato, pues más que 3/4 partes de los miembros de la Organización Mundial del Comercio son países en desarrollo y países menos adelantados. Adicionalmente, todos los que están negociando su adhesión también son países en vía de desarrollo. Es así como la Organización Mundial del Comercio tiene como objeto contribuir al desarrollo de los países, pues todos los acuerdos que la organización tiene manejan disposiciones especiales en favor de países en desarrollo. Por ejemplo, periodos más largos para aplicar acuerdos y compromisos, medidas para aumentar sus oportunidades comerciales, ayudas para establecer la infraestructura que necesitan para desempeñar su labor, entre otras. Adicional, los países menos adelantados reciben un trato especial
que entre otras incluyen exenciones de muchas de las disposiciones establecidas en el organismo. Ok, ya finalizando con estas tres intervenciones, les quisiera preguntar si alguno tiene algo más que agregar o alguna contrarrespuesta frente a las argumentaciones dadas. Me parece que es muy importante tener en cuenta que la Organización Mundial del Comercio es un mecanismo, es una organización que se creó con el fin de apoyar el comercio, regularlo y establecer equidad en el comercio internacional. Es así como nosotros tenemos en cuenta todos los factores que que inciden en temas sociales, temas de educación, temas de tecnología y desarrollos de países de vías en desarrollo para incluirlos al momento de firmar este tipo de tratados. Esto es importante, lo que acaba de decir John es muy importante, sin embargo, a nuestro criterio, la Organización Mundial de Comercio y particularmente los tratados de libre comercio no están teniendo necesariamente en cuenta las limitaciones que tienen los diferentes territorios en cuanto a la infraestructura y su capacidad propia de responder ante las demandas del mercado. Y esto hace que, muy a pesar de tener una serie de ventajas comparativas con las cuales los territorios puedan salir al mercado internacional, muchas veces los territorios pequeños o países que no tienen una clara vocación exportadora se pueden quedar un poco rezagados, muy a pesar de que las condiciones de entorno busca igualdad. Es muy complejo para un territorio pequeño o con una poca capacidad de respuesta enfrentarse a grandes competidores industriales como los países del primer mundo. Ok, perfecto. Ya para continuar, entonces vamos con el último, la última pregunta de este bloque, que es, ¿cuáles cree usted que son los elementos que potencializan el comercio internacional en las naciones? En este caso le doy la palabra al señor John Alexander Martínez. Por favor, regálenos su argumentación. Muchas gracias. Primero, cada una de las naciones tiene necesidades específicas, eso tiene que ser muy claro, en las cuales siempre tienen como finalidad lograr un desarrollo y un progreso general en la economía, teniendo en cuenta el fortalecimiento general de todas sus instituciones. Es así como un elemento clave está en tener un correcto proceso de protección a las economías en desarrollo, logrando aportar en el crecimiento de sus comercios. Mientras cada nación crezca mediante el fortalecimiento y el apoyo de sus productores locales, nosotros como organización estableceremos normas claras para que estos comerciantes logren internacionalizar sus mercados de manera ordenada y responsable. Aunque la Organización Mundial del Comercio no es un organismo de ayuda, trabaja como si lo fuera, impartiendo equidad en la regulación del comercio entre los 164 miembros adscritos a la organización actualmente. Muchas gracias por su participación. Le doy la palabra al señor Miguel Ángel Vides, por favor, para que nos dé la respuesta sobre esta pregunta, por favor. Bueno, sin lugar a dudas, es la interconexión. Esto lo debemos, pues, el producto de la tecnología, herramientas como el Internet son esenciales para que se puedan tener accesos a nivel mundial, generando así una dinámica, unas posibilidades de negociación mayores para todo tipo de productos, María del Pilar, o la consecución de elementos que se necesiten o que sean necesarios para la elaboración de estos productos, esto a menor precio y de mejor calidad. Asimismo, un factor fundamental es la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria del país. Los atrasos históricos que hemos tenido han hecho que nos vayamos un poco rezagando y tener desventajas para lograr completar este proceso de globalización. Un claro ejemplo de esto es lo que China está desarrollando en búsqueda de la globalización, basándose en conectividades físicas y virtuales, como lo es el famoso la ruta de seda, que ahorita la tienen marítima, y lo conectaría pues, a países como África, América del Sur y todo el Océano Atlántico. Muchas gracias por su intervención. Por favor, tiene la palabra el señor Camilo Ocampo, por favor. Muchas gracias, María del Pilar. Definitivamente los elementos que potencializan el comercio internacional tenemos una industria fuerte, una conexión con el resto del mundo a través de Internet, comunicación y participación en cámaras de comercio binacionales, una fuerte infraestructura vial en toda modalidad
infraestructura de ubicación en lugares geográficos de reunión y operación de las industrias similares en términos de clúster, para una logística más económica y funcional. Como les venía comentando, Internet a todo nivel, inversión en el desarrollo de la capacidad y transformación industrial, y finalmente la diversificación del portafolio exportador hacia productos y servicios de mayor valor agregado, y sobre todo la reducción de la participación en las exportaciones de los commodities. Muchas gracias por su participación. Con este primer bloque del debate podemos concluir que las innovaciones en los medios de transporte y el desarrollo de las TICs marcaron un impacto profundo y decisivo en la economía internacional. Bajo la revolución del transporte terrestre, que abrió brecha y conectó extensos territorios y mercados necesarios para la industrialización. Asimismo, con el desarrollo de avances científicos y tecnológicos, particularmente en lo que corresponde a la comunicación, que facilitó el intercambio de información, y las empresas multinacionales y transnacionales que se expandieron creando filiales en otros países, de modo que las naciones dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de sus gobiernos. Algunos de estos países no desarrollados sacaron provecho de este tipo de expansión económica, atrayendo a su territorio inversión tecnológica y mano de obra necesaria para expandirse y crecer, y asimismo constituirse como mercados de oferta de productos primarios para los países industrializados. Sin embargo, es importante resaltar que cada tipo de expansión afecta directamente a aquellos países que no cuentan con el desarrollo apropiado para expandirse, generando concentraciones de riqueza que ocasionan desigualdad y pobreza. Es por esto necesario que los gobiernos y las organizaciones mundiales que ayudan a combatir este tipo de fenómenos fijen regulaciones y políticas estrictas para garantizar el desarrollo del libre comercio bajo condiciones que beneficien a todas las partes. Esta conclusión la damos basados en los conceptos de Adam Smith, David Ricardo, Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Bueno, dando continuidad a nuestra segunda parte del debate, entonces pasamos a hacer una contextualización sobre la lectura del artículo Lo que aprendimos de la crisis económica mundial. En este artículo se desarrollan 3 afirmaciones que necesitamos que cada uno de ustedes contextualice, basados pues obviamente en la lectura. Necesito que por favor ustedes me indiquen un número del 1 al 3 para saber cuál de las afirmaciones le corresponde a cada uno contextualizar. John, ¿qué número, John Alexander, por favor, me indica el número que quiere? Pues vamos en orden. Yo quiero el 1, por favor. Camilo, por favor. El 2, entonces. Muchas gracias. Y Miguel Ángel, obviamente, pues le corresponde la afirmación número 3. En este caso, entonces, basados en la lectura, para John Alexander, ¿usted considera que los organismos multilaterales no conocen las problemáticas particulares de cada país? En realidad no estoy de acuerdo con esa afirmación. Pues desde el inicio, en cada proceso involucrado en temas comerciales, encontramos organismos multilaterales que participan activamente en la regulación y financiación de cada uno de los participantes. En cada uno de los países miembros de cada organización trabajan especialistas que exponen las situaciones económicas y sociales, las cuales son las encargadas de negociar y realizar convenios, acuerdos y negociaciones multilaterales, así como mostrar las situaciones económicas en las que se encuentra la nación en representación. Es así como, claro, esto es un proceso que ha venido evolucionando, es un proceso en crecimiento, y de la primera ola de la globalización a lo que estamos a hoy, los organismos han ido evolucionando en mecanismos que les fortalezcan la posibilidad de conocer cada una de las condiciones económicas y sociales de cada una de las naciones. No quiere decir que no la conocieran antes, solamente que ha venido fortaleciendo los mecanismos para entender cómo funcionan las economías de sus organizaciones, en las organizaciones de sus naciones adscritas. Perfecto. Por favor, el señor Camilo Campo, entonces, la afirmación que tenemos basada en la lectura es: ¿considera que las recetas económicas dadas por el FMI mejoraron la crisis asiática en la década de los 90? Y si los técnicos del Banco Mundial
y el FMI no realizaron un trabajo profesional y adecuado para esta crisis. Muy bien. Definitivamente a partir de lo que tuvieron que vivir los países asiáticos y el artículo de Joseph Stiglitz, es claro que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos no hicieron adecuadamente la tarea por cuanto el abordaje de la problemática fue muy superficial. Es una de las quejas de Stiglitz, de hecho, en todo su artículo, y en consecuencia las decisiones tomadas igualmente muy superficiales, sin el suficiente fundamento investigativo y con una muy reducida dosis de participación de otros actores como el mismo Banco Mundial o los expertos en economía de los propios países afectados. Digamos que lleva a dejar el asunto muy en el aire. Otra afirmación muy valiosa de Stiglitz acerca de la crisis es que todos los países tarde o temprano salen de ella, y esto implica que se haga con o sin la participación y cumplimiento de las políticas propuestas por el Fondo Monetario Internacional, caso de Corea del Sur y de Malasia, que han tenido mejores desempeños que Tailandia debido al cumplimiento estricto de la política económica dictada por el Fondo Monetario Internacional en este último país. Claramente los técnicos necesariamente no son los mayores responsables, más allá de la realización de los estudios asignados, sino en la fuerte burocracia del fondo, lo que hace pensar en otros intereses por encima de los de preocuparse por la sociedad de estos países asiáticos afectados por la crisis. Muchas gracias por su participación. Tenemos por último la tercera afirmación que le corresponde al señor Miguel Ángel Vides. ¿Considera usted que la mentalidad ortodoxa de los dirigentes de cada entidad multilateral no permite la posibilidad de un diálogo constructivo que conduzca al conocimiento de la problemática real y necesidades actuales de cada país? Y si las recomendaciones y directrices sugeridas por los organismos multilaterales agudizan las crisis económicas? Bueno, María Pilar, la verdad es una pregunta bastante compleja. Pienso que al tener en cuenta que cada entidad multilateral va a buscar el punto en el cual genere beneficios individuales, sin tener en cuenta la afectación que pueda llevar a las otras entidades, se establece pues un punto de concientización global, el cual está afectando a todas las entidades multilaterales, dejando como aspecto principal la contribución de la persistencia del subdesarrollo, la pobreza y desigualdad que están llevando. Esto con el fin de mirar una problemática desde un punto de vista la cual llega a tocar otros temas. Asimismo, las diferentes políticas con que conforman cada entidad multilateral y sus diferentes visiones las llevan a ser muy ortodoxas. Tocar temas relevantes, los cuales estén buscando beneficiar a nivel individual, pero con una perspectiva de costo-beneficio que trae cada una para una valoración y evaluación de la globalización económica. María Pilar. Muchas gracias por su participación. Y pues concluyendo ya con esta última parte del debate, podemos evidenciar que las propuestas estandarizadas poco flexibles y definidas como doctrinas universales para el manejo de las recesiones en épocas de crisis por parte del FMI como del Banco Mundial, particularmente en lo que respecta a la reducción en el gasto público planteada como requisito para recibir los paquetes de salvamento para los países que estaban enfrentando la crisis asiática, no corresponden a las realidades de cada uno de ellos. Si bien es cierto que se encontraban en crisis, no todos tenían las mismas condiciones, razón por la cual se hace necesario estructurar políticas tipificadas a las condiciones de cada nación que resulten efectivas para combatir la recesión que se presentaba. A modo de ejemplo, tenemos que las políticas establecidas para la crisis de México no aplican para ser implementadas en países como Tailandia, debido a que las condiciones que originaron la crisis fueron totalmente diferentes. Bueno, les agradezco mucho su participación y pues damos por finalizado con estos últimos aportes y conclusión nuestro debate, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes y las organizaciones que representan. Muchas gracias.